Shalom Abraham, queridos amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Shavua Tov Umevorach. Leemos acerca de los hijos de Israel en Egipto y el cambio generacional. Vayamot Yosef bekol echav bechol adorau. Murió Yosef y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pasamos a una nueva etapa en la historia, en el relato de la vida de este incipiente pueblo judío. Ubnei Israel, nos dice la Sagrada Torá, al comienzo de Perashat Shemot, Paru ba'ishretzu ba'irbu ba'ya'atzmu bimeod meod. La Sagrada Torá regala aquí algunos calificativos muy significativos para el pueblo de Israel. Y los hijos de Israel, Paru, fueron fecundos, ba'ishretzu, aumentaron abundantemente, ba'irbu, se multiplicaron, ba'ya'atzmu, y se fortalecieron, bimeod meod, muy, mucho. Y al final del pasuk, batimale haaretz otam, y la tierra se llenó de ellos. Es muy interesante que un pueblo que está en el exilio, más allá de que ese exilio sea una cultura extraña, una cultura pagana, tierras extrañas, Am Israel ha sabido sobrevivir en función de lo que es, hablábamos ayer, la familia. Así cuando comenta este crecimiento cual y cuantitativo tan especial, dicen sus mujeres daban a luz 6 niños a la vez, 6 trillizos. Y es un fenómeno obviamente sobrenatural, como lo destaca el Rambán mismo en el libro de Bemidbar, al comienzo del libro de Bemidbar. Solamente esta proliferación extraordinaria explica el hecho del crecimiento prodigioso que en el intervalo de 210 años eleva el número de hebreos de varios centenares cuando llegaron a una cifra aproximada de 2,5 millones, 600,000 hombres entre los 20 y 60 años, más las mujeres, los niños y los ancianos. Por lo tanto, es por mérito, dice el Midrash, Eliyahu Zutá, de haber dado a luz familias numerosas, que los hijos de Israel fueron liberados del exilio de Egipto, y es por ese mismo mérito que ellos obtendrán siempre su salvación, así como el profeta Yeshaya lo proclama: tú te extenderás a derecha y a izquierda, y tus hijos heredarán naciones, poblarán las ciudades que se han tornado solitarias. El Zohar HaKadosh agrega estos 3 otros méritos. Dice el Zohar HaKadosh, inspirado en la sabiduría de nuestro Jajamim: jamás un Yehudí, un hebreo, convivió con una mujer pagana en Egipto o con una mujer en estado de impureza. Jamás una mujer embarazada se provocó un aborto, ni siquiera en la época crítica de los decretos bárbaros del faraón. El único caso de desenfreno que se produjo en Egipto es mencionado más tarde en Rashi, más adelante cuando estudiemos el libro de Vaikra. Pero lo trascendente es Batimale haaretz otam. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Qué pasó con el pueblo hebreo? Parece ser que de a poco fuimos abandonando la célula, el núcleo. Parece ser que poco a poco nos fuimos incorporando a la tradición del lugar, a las culturas del lugar. Dice el Midrash Tanjumá que los teatros y los circos estaban llenos de ellos. Y esto fue una de las razones que provocaron las violentas reacciones de los egipcios. Terrible. Los judíos ya estaban en todas partes, aparecían en todos los ámbitos, incluso los sociales. Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, el Netziv de Volozhin, que conocemos bien, explica este pasuk en el sentido literal. Después de la desaparición de la generación de los antepasados,
los descendientes no quisieron aislarse más en la provincia de Goshen, que era el lugar reservado por Yosef para Jacob, ¿recuerdan? Y se esparcieron por todo el país. Ellos actuaron así contra la voluntad de Jacob, que les había asignado esta provincia, y quien de manera especial había siempre buscado el aislamiento respecto de las naciones. Dice el Netziv, las nuevas generaciones comenzaron a emanciparse y a frecuentar los espectáculos y las sociedades paganas. Ellas se liberaron del deber de la circuncisión. Así lo dice el Midrash Rabbah al primer capítulo, con la excepción de los Leviim, aunque permaneciendo fieles a ciertas tradiciones y a la pureza de las costumbres. Pero estos abandonos no tardaron en producir su efecto, afirma el Netziv. Los judíos se vieron rechazados por la población egipcia y muy rápidamente aparecieron los primeros síntomas de un antisemitismo feroz. A veces el crecimiento cuantitativo no nos ayuda a poder someternos a una identidad. Al contrario, disipa la identidad y era necesario que el pueblo de Israel se mantuviese homogéneo, cosa que no pasó. Batimale haaretzotam. La tierra se llenó de ellos. Que tengamos una excelente semana. Gracias por acompañarnos.